La Liga de Campeones 2017-2018 acabaría por primera vez en la historia en Ucrania para celebrar la final en el Estadio Olímpico de Kiev. RB Leipzig y Karabakh debutaron en la máxima competición continental, siendo este último el primer representante Champions de Azerbaiyán. El conjunto euroasiático sacó 2 meritorios empates frente al Atlético de Madrid, que tras perder esos 4 inesperados puntos, se vio abocado a la Europa League. Roma y Chelsea pasaron a octavos en ese grupo, mientras que el Barcelona se impuso en el grupo D a una Juventus que pasaría como segunda. El Paris Saint-Germain rompió el mercado tras fichar a Neymar y Mbappé y pasó a octavos de final como cabeza de serie por delante del Bayern Múnich. La derrota de los bávaros por 3-0 en el Parque de los Príncipes precipitó el despido de Ancelotti y provocó el retorno del veterano Jupp Heynckes. El United de Mourinho y el City de Guardiola fueron cabezas de serie con 15 puntos, mientras que Basilea y Shakhtar también se colaron en octavos. La otra sorpresa la protagonizó el Besiktas, que con 14 puntos quedó por delante del Porto y dejó la cuneta al Leipzig y Mónaco. El Liverpool inició la competición con 2 empates ante Sevilla y Spartak de Moscú, pero enderezó su rumbo tras golear al Maribor 0-7 a domicilio y 3-0 en casa. Los Reds desperdiciarían un 0-3 de renta ante un Sevilla que logró empatar en el último minuto, pero pudieron confirmar su liderato en la última jornada tras otra contundente victoria por 7-0 al Spartak. El Real Madrid iniciaba su camino hacia la 13ª con una victoria por 3-0 ante el Apoel. Los de Zidane encarrilaron su pase con el primer triunfo de su historia en Dortmund, aunque se complicaron el liderato en el doble enfrentamiento frente al Tottenham tras empatar a 2 en casa y perder 3-1 en Londres. Los madridistas cerraron su pase a octavos ganando 0-6 en Chipre y se despidieron de la primera fase tras vencer 3-2 al Borussia en el Bernabéu. Eliminados de la Copa y sin opciones en la Liga, el Madrid se aferró a su competición favorita, donde el sorteo le deparó un duro enfrentamiento contra el Paris Saint-Germain. Los blancos salieron a por el triunfo en el Bernabéu, pero Rabiot adelantó a los parisinos a la media hora de juego. El Madrid reaccionó con un disparo de Benzema y al filo del descanso, Kroos forzó un penalti que sirvió para que Cristiano Ronaldo igualase la contienda. En la segunda parte el Paris Saint-Germain perdonó varias ocasiones, pero la entrada de Lucas Vázquez y Asensio dio alas a los blancos. En el minuto 83, Cristiano aprovechó un rechazo de Areola para darle la vuelta al marcador, y solo 2 minutos después, Marcelo marcó el 3-1 definitivo. El Real Madrid llegó al infierno parisino con una renta de 2 goles, mientras que el PSG afrontaba la vuelta sin el lesionado Neymar. Zidane suplió las bajas de Kroos y Modric con un 4-4-2, y Benzema tuvo la ocasión más clara del primer tiempo. Cristiano abrió el marcador con un imperial cabezazo que silenció el Parque de los Príncipes. Y poco después, Verratti se fue a la calle por sus protestas. Asensio mandó un tiro al poste y a reglón seguido Cavani igualó el marcador tras un afortunado rechace. A pesar del gol encajado, los de Zidane no se pusieron nerviosos y el Madrid acabó llevándose la victoria con un gol de Casemiro que metía a los blancos en cuartos. Chelsea y Barcelona se midieron en una gran eliminatoria que comenzó en Londres y en la que Willian golpeó primero con un golazo. Messi consiguió marcar un valioso empate para la vuelta y el argentino abrió el marcador nada más comenzar el segundo partido.
Los culés encarrilaron el duelo con un derechazo de Dembélé y Messi puso la rúbrica, anotando el 3-0. La eliminatoria entre Juventus y Tottenham comenzó en Italia con un tempranero gol de Higuaín. El Pipita también anotó el 2-0 de penalti, pero Harry Kane recortó distancias en el marcador. Higuaín mandó otra pena máxima al travesaño antes del descanso, y ya en el segundo tiempo, Eriksen igualó el partido. El Tottenham se adelantó en Wembley con un tanto de Son, pero la vecchia señora consiguió darle la vuelta a la eliminatoria en la segunda parte. Higuaín empató en el minuto 64 y solo 2 minutos después, Dybala culminó la remontada. Harry Kane estuvo cerca de forzar la prórroga en el último minuto, pero su tiro se fue al palo y fue la Juventus quien pasaba de ronda. Sevilla y Manchester United igualaron sin goles en España y dejaron todo por decidir en Old Trafford. Un doblete de Ben Yedder tiñó el teatro de los sueños de un color especial, y aunque Lukaku recortó distancias, los hispalenses consiguieron un histórico triunfo. Menos ajustado estuvo el duelo entre Bayern y Besiktas, que acabó con un global de 8-1 para los bávaros. El equipo de Heinkes goleó 5-0 en Alemania y venció 1-3 en Estambul. Manchester City y Liverpool también pasaron cómodamente a cuartos, tras golear con contundencia a Basilea y Porto. Los Citizens vencieron 0-4 en Suiza y 2-1 en Inglaterra, mientras que los Reds, ya reforzados con el fichaje de Van Dijk, cerraron la eliminatoria con una manita en Dragao. Más sufrido fue el pase de la Roma, que perdió 2-1 en casa del Shakhtar Donetsk y se clasificó en Italia gracias a un tanto de Dzeko. Los romanos se enfrentarían en la siguiente fase al Barcelona, que se mostró muy superior en el Camp Nou. De Rossi abrió el marcador en su propia portería. Umtiti y Piqué ampliaron la renta azulgrana, y Dzeko recortó distancias a 10 minutos del final. Luis Suárez marcó el definitivo 4-1 con el que el Barça parecía tener pie y medio en semifinales. A pesar del resultado de la ida, el Olímpico de Roma se llenó hasta la bandera y los Gallorossi comenzaron a creer en la remontada con el gol de Dzeko a los 6 minutos. Los romanistas buscaron desesperadamente el segundo tanto, pero este no llegaría hasta el segundo tiempo. Un penalti de Piqué sobre Dzeko permitió que De Rossi pusiese la eliminatoria al rojo vivo, y a poco para el final, Manolas culminaba una noche negra para el barcelonismo con un testarazo memorable. La Roma ganaba 3-0 y conseguía la hazaña de alcanzar sus primeras semifinales de Champions con una remontada inolvidable. Los dos últimos finalistas se reencontraron en cuartos de final y el Madrid protagonizó otra histórica noche europea en el Juventus Stadium de Turín. Cristiano Ronaldo abrió el marcador a los 3 minutos de juego y Keylor evitó el empate de Higuaín con una estirada felina. Kroos estrelló un derechazo contra el larguero y en el minuto 63 Ronaldo marcó una chilena para la historia que arrancó los aplausos de la afición rival. Dos minutos más tarde, Dybala dejó a su equipo con uno menos, y poco después, Marcelo culminaba en gol una gran jugada colectiva. El Madrid perdonó una goleada escandalosa en Turín, pero regresó a Madrid con la tranquilidad de los 3 goles de renta. La vuelta en el Bernabéu parecía un trámite, pero la ausencia de Sergio Ramos provocó el caos en la defensa madridista.
Mandžukić abrió el marcador en el primer minuto de juego. Y poco después, Keylor tuvo que salvar el segundo tanto juventino. El Madrid respondió poniendo en apuros a Buffon, pero el gol anulado a Isco prolongó la agonía de los blancos. Mandžukić volvería a silenciar el Bernabéu con un cabezazo que acabó dentro de las mallas. Y ya en la segunda mitad, Matuidi aprovechó el error de Navas para igualar la eliminatoria. Los vigentes campeones reaccionaron abalanzándose sobre la portería contraria, pero cuando la prórroga ya parecía inevitable, Lucas Vázquez cayó dentro del área. El árbitro Michael Oliver señaló penalti y las airadas protestas italianas le costaron la roja a Buffon. Cristiano Ronaldo se mostró infalible desde los 11 metros y después de rozar la tragedia, el Madrid conseguía un sufrido pase a semifinales. El sorteo también emparejó a los dos supervivientes ingleses y el Liverpool fue una apisonadora para el City en Anfield. Los Reds se encarrilaron la eliminatoria en menos de media hora. Mohamed Salah marcó el primero tras culminar un rápido contragolpe. Oxlade-Chamberlain marcó el segundo de un potente derechazo. Y Sadio Mané marcó el definitivo 3-0. El partido de vuelta comenzó de forma opuesta y el gol de Gabriel Jesús a los 2 minutos de partido hizo creer a los de Guardiola. Bernardo Silva estrelló un remate contra el poste y el árbitro anuló de forma errónea un tanto de Sané. En la segunda parte, los Citizens se volcaron al ataque y el Liverpool mataría al City al contragolpe. Salah empataría el duelo y Firmino certificaba la victoria y la clasificación red. El Bayern fue el siguiente rival del Sevilla, que comenzó arrasando a los alemanes en Nervión. Sarabia adelantó a los hispalenses, pero dos afortunados goles de rebote permitieron a los bávaros llevarse una valiosa victoria. Sevillistas y muniqueses empataron sin goles en el Allianz, y una temporada más, el Bayern se cruzaba con el Madrid en semifinales. La primera batalla se celebró en Múnich, donde los alemanes comenzaron golpeando al campeón. El Bayern se adelantó con un remate de Kimmich que sorprendió a Navas, pero a 1 minuto del descanso, Marcelo niveló el partido con un zurdazo imparable. En la segunda mitad, Keylor sostuvo al Madrid y la entrada de Asensio en el campo propició el segundo tanto madridista. El balear culminaba un precioso contraataque para darle la vuelta al marcador y en otro derroche de resistencia, los blancos conquistaban otro templo del fútbol europeo. El partido de vuelta tuvo un inicio frenético y acabaría con otro final de infarto. Kimmich volvió a abrir el marcador a los 3 minutos de juego, pero poco después Benzema empató tras culminar una gran jugada colectiva. A pesar de todo, los bávaros siguieron acechando la meta de Navas y reclamaron un claro penalti por mano de Marcelo. Nada más comenzar la segunda parte, Benzema aprovechó una pifia de Ulrich para marcar el 2-1. Y con el Bernabéu encendido, los blancos estuvieron cerca de sentenciar la eliminatoria. La falta de acierto madridista acabó reviviendo al Bayern y James marcó el 2-2 a falta de media hora. El Bayern estuvo cerca de la remontada, pero las paradas de Keylor salvaron la ventaja blanca y el Real Madrid alcanzaba su tercera final consecutiva. En la otra semifinal el Liverpool abusó de la Roma
y la tripleta de Salah, Mané y Firmino puso 5-0 a los de Anfield. Los goles de Dzeko y Perotti en los últimos minutos maquillaron el marcador y consiguieron que a la eliminatoria le quedase algo de vida. En el Olímpico de Roma, el Liverpool se adelantó por 2 veces, pero los romanos nunca se dieron por vencidos. Dzeko niveló el partido al comienzo de la segunda parte, pero los 2 goles de Nainggolan llegarían demasiado tarde. Con el 4-2 final, la Roma se quedaba a un solo gol de firmar otra hazaña, y era el Liverpool quien llegaba a la final. El 26 de mayo de 2018, Real Madrid y Liverpool se enfrentaban por segunda vez en una final de la Copa de Europa. Los madridistas buscaban salvar la temporada con su tercera orejona consecutiva, mientras que los ingleses llegaban a Kiev 11 años después de su última final. El equipo de Klopp se impuso en los primeros minutos y Keylor evitó que un potente disparo de Arnold se metiese en la portería. Tras una pugna con Sergio Ramos, Salah acabó con el hombro dislocado y con el egipcio fuera de combate, cambiaría la dinámica del partido. Carvajal también se marcharía lesionado y en la segunda mitad el Madrid tomó el mando. Isco avisó con un remate al travesaño y un increíble fallo de Karius permitió a Benzema abrir el marcador. Pese a todo, el Liverpool supo levantarse del golpe y solo 5 minutos después volvió a empatar el partido. El gol de Mané reactivaba a los ingleses, pero el Madrid volvería a apelar a su carácter de campeón. Zidane dio entrada al discutido Gareth Bale y tras 3 minutos sobre el campo, el galés ejecutaba una chilena imposible que se colaba por la escuadra. Los Reds respondieron con un remate de Mané que repelió el poste, pero la suerte esa noche estaba del lado madridista. En el minuto 83, Bale volvió a probar fortuna y decidió definitivamente la final tras otra cantada de Karius. El portero alemán firmaba una calamitosa actuación que marcaría su carrera para siempre, y el Madrid firmaba otra épica final para entrar en la historia. Con sus 2 goles, Bale se convertía en el héroe de la 13ª Copa de Europa, y el Real Madrid lograba un triplete de Champions con el que seguía agrandando su leyenda.